En Contextos, la opinión de Gonzalo Javier Suárez Prado, experto en temas legislativos y director de Nuevos Paradigmas. Pues mucho más temprano de lo habitual, pero lo importante es que podamos establecer el contacto contigo. Como siempre, Gonzalo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Marcela, Manuel, buenos días a ustedes, a nuestros amigos en la Radio La Laguna, que nos siguen a través de la aplicación, Uy, se está escuchando un poco mal, Gonzalo. No sé si pudiéramos hacer algo. Ya no escuchamos. A ver. Ya no escuchamos. No, se me hace que te volvemos a marcar, Gonzalo, para ver si podemos recuperar la comunicación y poder escucharte correctamente. Bueno, ya recuperamos la comunicación con Gonzalo. Vamos a ver. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido, a ver si ya te escuchamos con nitidez. Parece que sí, Marcela, Manuel, buenos días a ustedes. Ya nos repetimos por el saludo, solo a los cumpleañeros, a mi querida Leti Álvarez Rizo, muchas felicidades, y a mi hijo Fernando Javier, que va a cumplir años este fin de semana. Fuerte abrazo, mi papo. Y pues vamos a festejar. Abrazo para todos, sí, por supuesto. Muchas gracias, Manuel. Y ahorita pues esperando ver qué nos pasa en este cierre de la Liga Mexicana de Béisbol, que de un lado Unión Laguna parece que le gana el último boleto a Algodoneros, ahí están peleándose por este jalón, y en el caso de la Sur, los Diablos Rojos están esperando ver si tendremos una guerra fratricida contra los Guerreros de Oaxaca, del mismo dueño don Alfredo Harpelú, o si vamos contra los Tigres en la clásica de clásicas, Tigres Diablos, cualquiera de las dos. Bueno, es un paso complicado hacia el tricampeonato, que solo se ha logrado una vez en los 100 años de la liga, Así que estamos muy animados a ver qué pasa. Perfecto. Con ambos equipos consentidos, y ahí les encargo mi gorra antes de que se nos acabe la temporada. Claro que sí. Bueno, decíamos que como nuestros queridos legisladores siguen en este periodo de receso y conduciendo programas medio polémicos al aire, por cierto, debo comentarles que alguna vez que trabajamos con Ney Salvatori, en la parte como legisladora es una persona muy dedicada, muy trabajadora, bastante buena, sacó buenas cosas, aún estando en un partido pequeño como era el PES. Sin embargo, pues también estos temas polémicos no son menores. Recuerdo dos en particular. Una vez que llevó a su pequeño bebé a la sesión, lo cual pues es muy bienvenido y muy querido, y se puso a amamantarlo en tribuna, lo cual por supuesto despegó una queja masiva de que, oigan, esto es una falta de respeto al recinto, y ella alegaba con justa razón de, oigan, pues la maternidad no es algo de lo que está avergonzada, ¿no? Y cuando se empezaba a discutir por ahí un tema que sigue sin salir al 100%, ¿verdad?, es de la legislación de la marihuana. Ella dijo que en cuanto se hiciera legal nos esperaba a todos a un fiestononón en su casa de 24 horas de ir a Jim Morrison. Como no ha salido la iniciativa, no sabemos si cumplió o no la propuesta, pero vaya, es una persona muy trabajadora y también muy polémica. Un fuerte abrazo a mi querida Ney, si nos está escuchando por ahí. Y bueno, deseamos que para la participación de hoy, dado que los legisladores siguen en este periodo de receso y ahorita sí más cercano a vacación que a otra cosa, ya quedan unas cuantas sesiones de la permanencia, los que están muy candentes, que digamos, ya las propuestas que llegan ni siquiera les tocará turno en comisión ahorita, sino hasta que regresen. Pues hablaríamos hoy de dos detalles importantes. Uno, que cuando diseñas una ley es como cuando eres un padre de familia o una madre de familia. Hay que alinear adecuadamente los incentivos, que hagas que la gente decida hacer lo que tiene que hacer, y para eso hay tres grandes maneras de lograrlo, ¿no? Y en la teoría de la política pública le llamamos que son la zanahoria, el garrote o el sermón. Vamos por el tercero. En el sermón le pides a la gente que haga cosas buenas para bien colectivo, que no dañen a nadie, porque es lo correcto, porque hay que hacer las cosas bien, porque es lo que tienes que hacer. Hijito, levanta tu cuarto para que se vea ordenado, ¿no? O, señor ciudadano, registre su línea telefónica para evitar las extorsiones. No pasa nada, simplemente te pedimos que hagas algo, y si lo haces bien, qué bueno, y si no, pues no pasa nada. La zanahoria, si haces algo, te voy a dar un premio. Típicamente lo observamos en las familias, pues cuando le dice al niño, tráeme puro 10, te compro un juguete. O quieres tu videojuego favorito, pues órale, tráeme buenas calificaciones. O incluso arregla tu cuarto, o en el peor escenario, lávate los dientes, ¿no?
Oye, pero el videojuego que sea en físico, porque si no se enoja Colosio, ¿verdad? Exacto, sí, vamos el señor también. Pero vaya, Manuel, el chiste es cómo les das un incentivo para que hagan lo correcto, ¿no? Claro. Y aquí típicamente lo observamos mucho, sobre todo cuando nuestros amigos de los municipios y las alcaldías nos ofrecen que si pagamos el predial antes de tiempo, nos ofrecen descuentos del 3, del 5, del 8, del 10%. Entonces te conviene pagar anticipado porque recibes el descuento, o incluso ese premio a los mal portados, que es que condonamos todas las multas y recargos, pero ven y paga lo que dé, ¿no? Estos son zanahorias, premios para el que se porta bien, para el que hace lo correcto. Y luego, por supuesto, está el garrote. Te portas mal, te toca el castigo. No cumpliste el requisito, te cancelo tu línea telefónica. Te portas mal, no vienes, pues bueno. Hijo, no levantes tu cuarto, pues no hay permiso para salir. Y como dicen, ni videojuego, ni en digital siquiera. Dicen por ahí, y se los paso al costa en las amigas y amigos del auditorio, que el mejor castigo para un joven actualmente es retirarle el cargador del celular. No el celular, porque bueno, consiguen otro, lo que sea, pero sin cargador van viendo cómo la batería se agota, tienen que administrar su tiempo y eso es de una crueldad suficientemente tolerable, pero a la vez bastante severa, ¿no? Pero ese castigo es parejo, Gonzalo, no nada más para los jóvenes, la verdad es que qué cosa tan horrible. Los descargadores y sufrimos, ¿no? Claro. Pero bueno, de repente es una buena sanción para no llegar a los extremos que contaban las abuelitas, ¿no? De agarrar la chancla y apórtate bien porque te toca, o los cinturones, y sin llegar tampoco a las críticas o regaños de las épocas en que éramos niños, que a mis amigos no les pegaban, pero qué buenas gritonizas se les ponían de repente, ¿no? Pues bueno, este es el tema, cómo alineas adecuadamente el garrote, el sermón o la zanahoria, y muchas veces encontramos que se van a aplicarlo mal y entonces no funciona. Por ejemplo, cuando te dicen que ahora el feminicidio se está planteando una prisión de 167 años, porque no se puede poner cadena perpetua, digan, como que no sirve, ¿no? De todas maneras, no vas a estar vivo para cuando acabe la sanción, pues da igual que te digan que es de por vida o por solo 140 años, porque no nos podemos ir a 167, ¿no? Y del otro, pues, cuando haces sanciones o normas que se contradicen, por ejemplo, ya lo decíamos, en la ley esta que frena las pensiones doradas, que dice que nadie puede ganar más que la presidenta, alrededor de 143,000 pesos, pero luego le aplican un freno que si eres pensionado bajo ciertas condiciones, la mitad de esos, 67,000. Como ahí está en contradicciones, pues ya protestaron algunos beneficiarios de sus pensiones que estaban en sus condiciones laborales, que era lo correcto, y que además pues no se pasaban muchos, estaban en torno a los 100,000 pesos, o sea, por debajo de la máxima, pero los aplicaron la ley del 67,000 y pues ya ganaron recursos legales para que se les pague la diferencia. Entonces, si el gobierno pretendía hacer un ahorro por aquí, ya le salió al revés, porque tienen que pagar esas diferencias de 30,000 pesos por 9 o 10 meses acumulado de aquí a que salga la licencia, ¿no? Pues eso pasa cuando no haces una ley adecuadamente. Bueno, ahora, en cuanto a premios, ¿a quién tendríamos que felicitar a nivel Senado? Bueno, hay 7 de 128 senadores que han asistido al 100% de las sesiones del Pleno. 151 sesiones, 151 asistencias. Aquí sí merece un aplauso Máximo García del PAN, Luisa Cortés García de Morena, Homero David Castro de Morena, Lorena Valles, también morenista, Gilberto Hernández del Verde, Rocía Corona Nakamura del Verde y Francisco Chiguil, senador de Morena, otro personaje que nos ha tocado ver de cerca, trabajar con él, y que me agrada mucho verlo en esta lista de los más cumplidos. Siempre ha sido una persona dedicada y pues bueno, ver que ganó su senaduría con una fuerte disputa interna, pero la ganó. Al final de cuentas, él venía de ser alcalde en la Gustavo Madero, donde hizo un trabajo bueno, por un tanto polémico, pues bueno, ganó su senaduría y ha estado en las 151 sesiones. 7 de 128, Para el empleado del mes, pues está muy competido. Pero eso en cuanto a las sesiones del Pleno. En el trabajo total hay 10 morenistas, 3 del PAN, 3 del PRI, 5 verdes, 3 del PT y 3 del Movimiento Ciudadano que han
concentran la mayor parte del trabajo en comisiones y en Senado. Aquí la medalla de oro tendremos que dársela a Emanuel Reyes, el morenista que preside la Comisión de Economía, y ha convocado 21 sesiones en 21 meses. Es decir, lo que marca la ley de una al mes. En realidad la ley pide una bimestral, pues ahora ha cumplido una al mes, más ha participado en 30 foros o eventos en lo que va del año. Adicional a su trabajo en tribuna y demás, pues destacar este cumplimiento bastante alto. Y otra vez en este pase de lista de los que sí cumplen, porque insisto, así como le reclamamos, hay que reconocer cuando hacen las cosas bien. En Morena tendríamos a los 10 más trabajadores, a Emanuel Reyes, Javier Corral, Ana Lidia Rivera, Susana Hart, Guadalupe Chavira, Edith López, Malú Michel, Alejandro Murat, Saúl Monreal e Ignacio Mier. Por el PAN, aunque luego les hagan mucho escándalo o bulla, pues los 3 más cumplidores, trabajadores que han ido a todas sus comisiones: Ricardo Anaya, Marco Cortés y Lili Telles. Por el PRI, Claudia Anaya, Carolina Villano y Manuel Añorbe. Por el Verde, aunque luego digan que no, pues sí, Manuel Velasco es de los más trabajadores, junto con Rocío Carmona, Luis Alfonso Silva, Jorge Carlos Ramírez Marín y Waldo Fernández. Por el PT, hay 3 que hay que destacar: Alejandro González Yáñez, Eubaña Bañuelos y Lice Sánchez. Por Movimiento Ciudadano, pues sí, ya lo mencionaban, a Luis Donaldo Colosio, que por cierto, la plenaria de Movimiento Ciudadano previa a este arranque de sesiones va a ser en Sonora, por si alguien quiere leer alguna señal por ahí, pues él ya dijo que todavía no sabe, pero será en el estado natal de su padre, donde él puede aspirar a ser gobernador, donde será la plenaria de Movimiento Ciudadano. También están Clemente Castañeda y la ex jefa de el Congreso de la Ciudad de México, entonces Asamblea Legislativa, Alejandra Barral, otra que también trabaja bastante bien, y Eric Iván Chaimes, que no tiene grupo parlamentario, pero qué bien cumple también. Y los 2 casos más particulares, un tal Adán Augusto López, que a ustedes les suena, como a todos, ¿verdad? Pues solo asiste a la Comisión de Puntos Constitucionales y solo a votar, no participa en los debates, no ha ido a ninguna otra de las comisiones que integra. Y Gerardo Fernández Noroña, quien, habiendo presidido el Senado, por norma no podía estar en comisiones, pues dejó ese cargo hace 11 meses y no se ha integrado a ninguna de las 71 comisiones. Aparece constantemente, pero en tribunas, en el salón de medios y ahora en esa parodia de la Casa de los Mañosos que aparece en YouTube, bastante fuerte de idioma, pero bastante buena en el humor y las críticas que le dan, ¿no? Y bueno, así el caso del Senado, cómo están trabajando y por qué habría que reconocer que sí cumplen algunos que son muy destacados, ¿no? Sí, de acuerdo. Oye, Gonzalo, fíjate que en estos días el diputado federal panista Marcelo Torres Cofiño informaba de una iniciativa a la ley del impuesto sobre la renta para que fueran deducibles de impuestos los gastos que se derivaran del cuidado de adultos mayores, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un adulto mayor en casa que requiere una cama hospitalaria o equipo médico especializado, tanques de oxígeno, o sea, cualquier cosa, o que necesite que se le contraten servicios de enfermería, medicamentos especiales, en fin, todo eso, y que pueda ser todo ello deducible de impuestos. ¿Tú consideras que una iniciativa así tendría posibilidades de discutirse, de ser aprobada? Porque luego vemos otras bastante buenas, como la de Jericó Abramo en el tema de los seguros de gastos médicos mayores y eliminar tanto abuso, pero pues luego se atoran y son iniciativas positivas que generarían un beneficio a la ciudadanía, pero se atoran. ¿Cómo ves esto? Pues muy bien, suena interesante la idea, no se trata de desestimarla, pero sospecho que va a ser difícil que avance, porque justamente para la mayoría progobiernista cualquier cosa que le cueste dinero al gobierno es difícil de aceptar, les cuesta trabajo ceder, y ese tipo de iniciativas donde el costo administrativo de aplicarlas sería muy alto, es decir, cómo revisas y supervisas que efectivamente se compró cierto equipo. Escuchaba hace rato en el resumen que hacías de la nota, los pañales, por ejemplo, que sería un gasto constante que vaya que erosiona al gasto familiar, pero pues siempre es
complicado demostrar que los compraste para el adulto mayor y no para el niño, o que eran imprescindibles o necesarios, o simplemente eran para que esté más cómodo. Es difícil la aplicación constante, cuesta más supervisarla que hacerla, y francamente no estamos con un gobierno que confíe en nosotros plenamente, ¿no? Es decir, a ratos más bien tratan de probar que hasta lo que sí tenemos derechos es falso y dejar de acreditar y cobrarnos multas y recargos, y sería bastante complicada la aplicación concreta en el día a día. Y pues recuerda también que hay otro detalle importante, que para todos nuestros amigos del auditorio que tienen un empleo, que cobran un sueldo o un salario, no hay gastos deducibles más allá de gastos funerarios o de médicos bajo ciertos límites, e incluso las colegiaturas escolares. Todo lo demás no es deducible. Entonces, para quien gana por otro tipo de mecanismos como honorarios y demás, o bien para quien es dueño de una empresa, podría ser más fácil que esta deducción se aplique. Entonces, el cómo lo haces, eso sería algo complicado de aplicar. Creo que es importante que avance y que la sociedad decida qué es el tipo de cuestiones que hay que apoyar. Pero justamente te cuento rápidamente una anécdota sobre esto, cuando en algún momento un colectivo de mujeres de todos los partidos, hay que reconocerlo, ahí se integraron varias por el tema, propusieron que se hicieran deducibles los insumos de higiene femenina, es decir, las toallas, tampones y demás. En el debate en tribuna hubo diputadas del propio Morena que subieron a oponerse al tema, diciendo que eso era para beneficiar a las grandes empresas y no a las mujeres, porque tradicionalmente no había existido esto a lo largo de la historia de la humanidad, que era una necesidad que les habían impuesto mercadológicamente en años recientes y que no iban a fomentar esa visión. Hazme el favor. Y en la peor parte del debate, Manuel, recordaban que la principal fabricante de esos insumos en México, Kimberly-Clark, es propiedad de la familia del terrible Claudio X González, y ya con eso algunas morenistas dijeron que aunque habían estado a favor, se iban a imponer, ¿no? Al final se decidió incluir como insumos médicos y que pudieran deducirlo parcialmente, pero sí, el debate se puso muy agresivo, e insisto, les preocupa mucho que el gobierno se quede sin dinero ahora que son gobierno, cuando eran oposición, a cómo se preocupaban por la sociedad, ¿no? Oye, Gonzalo, déjame preguntarte algo que también he venido observando. Las descalificaciones entre los legisladores se vienen repitiendo, por lo menos en lo que alcanzamos a ver en los videos que luego suben a las diferentes redes, ¿no? El encontronazo que tuvo, por ejemplo, el diputado federal Rubén Moreira del Partido Revolucionario Institucional contra una diputada de Morena fue terrible, porque esta señorita, bueno, o sea, ofendió de una manera constante al diputado. Yo no sé si él tenía o no razón para el enojo, porque no te lo contextualizan, pero finalmente las descalificaciones llegan al grado de insultos, ¿sí? Y no hay manera de frenarlos, o sea, están con la boca abierta todo el tiempo y listos a que la menor provocación haga que suelten de su boca los peores vituperios. Es correcto, Marcela, eso sucede con frecuencia, y el tema es que está subiendo de intensidad y de comentario. Por supuesto, parte del tema es por cómo la sociedad ha ido cambiando, es decir, mis hijos no me creen que aprendí a decir alguna que otra mala palabra por ahí de acabando la carrera, y porque tenía un profesor muy brillante pero muy mal hablado, don Edmundo Flores, que como me hacía sentir que no me expresaba bien porque no soltaba de cuando en cuando alguna grosería, ¿no? Hoy los escuchas y creo que de vez en cuando dicen una buena palabra, ¿no? Pues es un cambio social, no solo afecta a los legisladores, y también hay que recordar, Marcela, que en temas de pasión la gente se desborda mucho, y en política la mayoría la vemos un tanto distante, tenemos simpatías o antipatías, pero los están ahí metidos. A algunos se les olvida que son precisamente actores políticos, que hacen un papel que se les pasará en 3 años si son legisladores, tal vez en 6 si son senadores, podrán estar 20 años o más por ahí en el tintero, y pues se erosionará tarde o temprano ese logro. Por cierto, veía que una de mis compañeras, Mariana Gómez del Campo, que ha sido senadora
y diputada local 2 veces, diputada federal alguna vez, y que hoy dirige una organización de partidos demócratas cristianos de América, pues era muy moderada y le ganaron los rebeldes, ¿no? Uh-huh. Fueron muy agresivos con ella precisamente porque pues era una mujer tranquila. Y obvio, las agresiones por ser familiar del expresidente Calderón, bueno, no sabrás cómo le tupían con constancia. Sí. Le dan a 2 o 3. Hoy, como bien dices, ya es abierto, es en todo momento y son de maneras muy deplorables. Y el problema, Marcela, es que se les olvida que lo que dice en tribuna puede decirse o validarse en tribuna, pero abajo son mexicanos y que no tienen por qué estarse peleando de maneras tan feas, ¿no? Uh-huh. Leíamos ayer que una de las reseñas está en una sesión de comisión y le dice la presidenta de la comisión a un diputado, oiga, ¿qué está comiendo que no convida? Dice, pues un pastel, pero muy rico, no tengo por qué darle. Dice, oiga, tribuna, está en sesión. ¿Es en serio? Como bien dices, de la querida Ney, que se le pasó la voz en un podcast, en una discusión privada, pero pues o es legisladora o es comediante, ¿no? Pues igual, o son verduleros peleoneros o se llevan bien en tribuna o al salir. Y sí, la verdad es que muchos de estas ofensas se quedan ahí pues, de manera permanente, y a otros que los ves fuera te dicen, no pasa nada. Es calor de la tribuna y ya se me olvidó que me atacó, ¿no? Claro. Oye, Gonzalo, yo creo que nadie nos asustamos. Todos hemos escuchado las palabrotas, pero no nada más es la palabra en sí, sino la manera en que le refieren al legislador o a la legisladora estas palabras, que la verdad es que debería haber un poco más de respeto, o más respeto, quítale un poco, ¿sí? Por el recinto legislativo. O sea, correcto, que tú defiendas con pasión un tema, o que te enojes por la actitud de un legislador. O sea, ¿dónde está tu madurez y tu capacidad de frenar tu boca para que no sea el insulto lo que prevalezca, sino sea la idea inteligente con la que tú puedas rebatir eso que no te parece? Sí, y ya lo hemos comentado una vez, Marcela, hay de repente gente que puede ser muy agresiva, pero de una manera muy inteligente y muy capaz, y ahí insisto, una de las menciones importantes es Gerardo Fernández Noroña, que a qué manera de manejar el insulto elegante, y hay quien se destrampa y se va pero con todo, y ahí al revés. Lili Telles es un gran ejemplo de cómo no medirse cuando toca usar la tribuna, aunque no llega a estos niveles de agresión y de insultos que estás mencionando. Es bastante fuerte, agresiva, pero a la vez con cierta medida, y aquí ya estás desbordando, como bien señalo. Sí, totalmente. Muy bien. Gonzalo, pues un gusto como siempre conversar contigo. Déjanos en el minutito que nos queda el punto de contacto, por favor. Ya saben que estamos en la red de Twitter como gonzalosuarez.com. Esa es la manera más fácil de encontrarnos, en la red de X como @GJSwap. Y pues bueno, vámonos a preparar este cierre de la Liga Mexicana, ya saben, uno de nuestros grandes gustos y pasiones, porque era algo que compartía con mi abuelo, luego con mis amigos de la prepa, con los compañeros de la carrera, y ahora pues me da gusto ver que a los hijos les entra el gusto de acompañarnos también en este pequeño gozo de ver el deporte del rey. De eso se trata siempre. Muy bien. Un abrazo, Gonzalo. Un abrazo, Marcela, Manuel, y nos hablamos el próximo jueves. Eso. Gracias. El maestro Gonzalo Javier Suárez Prado, experto en temas legislativos, director de Nuevos Paradigmas, 8 con 21 grados. En los momentos que más importan, la confianza hace la diferencia.